No se hagan ilusiones. De Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Quien siembre para satisfacer sus apetitos desordenados, de ellos cosechará frutos de muerte. Mas quien siembre para agradar al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallecemos, a su tiempo recogeremos la cosecha. En una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Vamos a orar, Padre, en esta tarde. Estamos aquí reunidos con un solo propósito de adorarte, de bendecir tu nombre, pero también, Señor, queremos que hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea una realidad en cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, y el tema que vamos a estar considerando para este mensaje es siembra para la eternidad. Siembra para la eternidad. Existía en la antigua Grecia, en el mundo donde se desarrolla la iglesia primitiva, muchas filosofías y muchas corrientes de pensamientos. Una de ellas era la existencia de una diosa llamada Némesis. Ellos creían que existía una diosa llamada Némesis, que era la encargada de estar persiguiendo a todas aquellas personas que cometían un mal hacia la sociedad, hacia las personas. Se decía que tarde o temprano una persona que hacía algo malo la iba a pagar. ¿Por qué? Porque había esta diosa encargada y se pensaba que andaba tras los talones persiguiendo a las personas, porque el que la hace la paga. Entonces esto comienza a ser un pensamiento que se va sembrando en las filosofías de estas personas en aquel mundo, y es interesante considerarlo, ¿verdad? Hoy en día existe algo similar que quizá usted ha escuchado, que la gente le llama el karma. Se dice que es como esta filosofía de causa y efecto moral. Y tiene dos lados, ¿verdad? Uno negativo y uno positivo, porque el lado negativo es que si una persona hace algo malo, pues se le devolverá algo malo, pero también tiene algo positivo, porque si tú le das algo bueno a la vida tarde o temprano te lo devolverá. Son filosofías y corrientes de pensamiento del mundo en el que vivimos, y aunque son ideas que quizá pueden sonar muy humanas, es interesante que vamos a la palabra de Dios, y siglos antes y con mucha anterioridad encontramos que hay principios divinos muy similares a estos. Hay un principio divino que encontramos en la palabra de Dios, y es un pensamiento que nace en el corazón de Dios, y yo quiero que lo asimilemos como precisamente el principio de la siembra y de la cosecha. Es un principio divino. Entonces vamos a considerar qué es lo que nos habla este principio divino para nuestras vidas. Sabe que este principio muchos lo han mal aplicado, muchos lo han aplicado simplemente al aspecto económico, y hablan de que si tú siembras algo económico vas a cosechar algo económico, y hasta ahí se queda. Pero si reflexionamos y nos adentramos más a lo que Pablo les quiere decir a la iglesia que estaba en Galacia, no es una inversión económica la que él los está invitando a hacer. Les está haciendo una invitación a que siembren en aquello que es lo más importante, en aquello que tiene efectos en la eternidad. Es una siembra del Espíritu, tiene que ver con lo espiritual. Es importante darnos cuenta que la iglesia de los Gálatas es muy similar a la iglesia de estos tiempos, pues es una iglesia que se enfrenta a diversos aspectos, se enfrenta a diversos desafíos, que la iglesia a lo largo de la historia no ha estado exenta. Hay conflictos externos, que quizá pueden ser situaciones sociales que golpean al mundo, pero también ideologías que comienzan a surgir en el mundo y de cierta forma comienzan a infiltrarse en la mente de las personas de la iglesia,
pero ese es un aspecto que se enfrenta constantemente, ¿verdad? Que salimos hacia afuera y hay situaciones bombardeándonos constantemente. Pero otro aspecto que necesitamos enfrentar es quizá conflictos internos, situaciones que pueden surgir dentro de las relaciones personales en la iglesia, y esta es la iglesia de los Gálatas. Entonces el mensaje que Pablo le habla a esta iglesia es muy pertinente para nuestros días, para cada uno de los que estamos aquí. Usted recordará un poco de lo que dice esta epístola. Es en la epístola a los Gálatas que Pablo desarrolla este pensamiento de la comparación de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nos presenta estos dos contrastes que pudiéramos decir es el dilema diario y es el dilema de toda nuestra vida. Es la lucha que posee el ser humano en cada circunstancia que se enfrenta, la alternativa de obrar conforme a la carne o la alternativa de obrar conforme al Espíritu. Y quizá muchos de nosotros, cuando hacemos ese análisis y nos ponemos a reflexionar cómo hemos obrado esta semana, cómo hemos obrado este mes, cómo hemos obrado incluso este día, muchos de nosotros nos daremos cuenta que lo que hemos sembrado quizá es más conforme a las obras de la carne. Y cuando nos damos cuenta de esta realidad, comenzamos a sentir mucha culpa, comenzamos a sentir esa condenación, porque hemos peleado una batalla y la hemos perdido. Y es un constante pensamiento que enfrentaremos a lo largo de la vida cristiana. ¿Y qué vamos a hacer? Muchos deciden alejarse aún más. Pero en esta porción de la palabra encontramos que el apóstol Pablo nos habla de una siembra, pero que tiene dos lados. Una siembra que va a tener efectos en la eternidad, pero tiene dos lados, tiene dos puntos de vista que debemos de considerar, y es lo que yo quiero que analicemos en este momento, que son dos lados de esta siembra. Y el primero de ellos, Pablo lo comienza a introducir diciendo que no nos hagamos ilusiones. Me gusta esta traducción, ¿verdad? En la traducción más común dice, no se dejen engañar. Pero esta traducción dice, no se hagan ilusiones. Es una importante reflexión que debemos hacer cada día. No nos hagamos ilusiones, no nos dejemos engañar. Sabe que el ser humano es muy fácil de engañar. Es muy fácil se dice que el ser humano es más fácilmente engañado en una mentira que instruido en una verdad. Y desde el inicio de la historia vemos que es una realidad con Adán y con Eva. Dios los instruyó en una verdad, tenían una indicación, pero fue más fácil ser engañados con una mentira. Y a raíz de eso, todos nosotros estamos siguiendo esa tendencia por la naturaleza caída del hombre. Es muy fácil que el ser humano se deje desviar, se deje engañar, que nos comencemos a desviar hacia distintos pensamientos. Eso es algo que sucede constantemente. Seres humanos que son ilusionados, son engañados. Pero Pablo dice, no se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. Es importante que recordemos siempre que Dios no puede ser burlado. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos hecho esta pregunta. Vemos la situación quizá con amigos, quizá con familiares, y nos surge la pregunta, ¿por qué hay personas que viven en pecado, que practican el pecado, que publican el pecado, hacen todo en el pecado y al parecer les va bien? Y nosotros nos surge esa pregunta, ¿por qué? Si ellos viven en pecado, ¿por qué les va bien? Y a nosotros, que estamos luchando la batalla de la fe, que estamos intentando esforzarnos en la santidad, a veces no nos va tan bien. ¿Por qué sucede eso? Y muchas veces creemos que esa pregunta no tiene respuesta. Y decimos, pues son situaciones de la vida. Pero aquí en la palabra de Dios encontramos cuál es la respuesta a esta pregunta. No te dejes engañar, Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado, y este es un principio eterno. No es un principio que lo estamos descubriendo en esta hora, simplemente es una regla de parte de Dios y aplica no para los que estamos aquí solamente, no para los que estamos en estas cuatro paredes. Es un principio eterno que aplica para todas las personas, para todos los seres humanos. Dios jamás va a poder ser burlado. Pero el mundo vive en esta ilusión y en muchas otras ilusiones. Por ejemplo, el mundo cree que esta vida es una y hay que disfrutarla. Es un pensamiento, ¿verdad? Y es una ilusión. Es la ilusión de que se cree que después de la muerte, todos, absolutamente todos, van para donde mismo. Y es una ilusión, por lo tanto dicen que necesitamos disfrutar esta vida, para eso estamos aquí. Al fin y al cabo, cuando esta vida finalice, todos vamos a donde mismo. Entonces nosotros, cristianos, congregándonos en la iglesia, pues comenzamos a ser vistos como un grupo de fanáticos que no aprovechan la oportunidad de la vida para disfrutarla. Pero son ilusiones de la sociedad, son ilusiones, y Pablo nos dice, no te dejes engañar por todo esto. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Este mundo alaba a aquellos que logran burlarse de las reglas, que logran burlarse de las leyes establecidas por el mundo, por la sociedad, por el ámbito terrenal. Cuando alguien busca y encuentra la forma de burlar el sistema, la gente lo aplaude, la gente está feliz y dice, no, tú eres un genio. Pero de las reglas que Dios ha establecido, nadie se puede burlar. Dios no puede ser burlado. No podemos ser más vivos que Dios. En ocasiones creemos eso, ¿verdad? Que puede llegar esa oportunidad de que podemos atentar contra la voluntad de Dios y desviarnos y esquivar esa voluntad de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Cuando hablamos de los principios divinos establecidos, estamos hablando, por ejemplo, de que la paga del pecado es muerte. Y ese principio nadie lo puede burlar. Nadie lo puede burlar porque cuando pecamos, quizá en ocasiones personas pueden pecar y pueden hacerlo sin que nadie a su alrededor se dé cuenta. Pero ahí es donde aplica, Dios no puede ser burlado porque Dios sí lo sabe. Dios sí está consciente y está observándonos y sabe que estamos atentando contra su voluntad. Entonces es ahí donde debemos saber que eso es una siembra que quizá no tiene efectos en el momento, pero tendrá efectos en la eternidad. Si nosotros sembramos constantemente, dice la palabra de Dios, deseos de la carne, apetitos desenfrenados, no hay otra cosecha que vamos a obtener más que frutos de muerte. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos ilustra diversas formas en las que el ser humano peca. Dice que es el adulterio, la lujuria, el libertinaje, idólatras, supersticiosos. Y sabe que el ser humano a veces, para no sentir esa culpa directa de un pecado que está cometiendo y minimizar de cierta forma su pecado, resalta más el pecado de los demás. Y llega ese momento donde dice, no, pues yo no soy un asesino. Yo no hago esos pecados tan terribles. Pero en esa misma lista el apóstol Pablo incluye otras cosas, donde sí quizás sentimos un poco más de carga de conciencia, porque dice que son pecados las personas que alimentan el odio. Nos dice que cuando hay rencor en nuestros corazones, cuando hay egoísmo en nuestras vidas, cuando hay envidias en nuestros corazones. Y es ahí donde comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que sí hay algunas situaciones, sí hay algunas cosas que están en nuestro corazón y que estamos desviándonos hacia eso. Pablo dice, si ustedes siembran diariamente todo eso, no pueden esperar cosechar algo que no sea frutos de muerte. ¿Por qué? Porque es una ley divina, es un principio eterno, la ley de la siembra y de la cosecha.
Se dice que el hombre es libre de escoger lo que quiere sembrar, pero no es libre de escoger lo que va a cosechar. Es decir, no podemos sembrar un mango y decir vamos a cosechar una sandía. No, ¿verdad? Pero si usted quiere una sandía, pues siembra semillas de sandía. Entonces ahí es donde aplica esto, ¿verdad? Si queremos cosechar la vida eterna, necesitamos sembrar los frutos del Espíritu, las semillas de la vida. Pero si queremos cosechar la muerte eterna, pues entonces podemos sembrar todo esto dependiendo de qué es lo que queremos cosechar. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y utilizamos todas estas excusas para poder vivir de esta forma. Es importante mencionar que cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios dice que Él nos perdona. Él toma nuestro pecado y dice que lo lanza a las profundidades del océano y nosotros somos una nueva criatura y todo lo hace nuevo. Eso es lo que la obra de Cristo hace en nosotros y entonces tenemos acceso a la vida eterna. Pero no podemos dejar de lado que puede haber consecuencias que debemos enfrentar. Consecuencias de nuestra vida natural. Quizá cuando vivimos una vida desenfrenada en el pecado, hay heridas que aunque Cristo nos perdona, esas heridas dejan cicatrices. Pueden ser en el aspecto físico, en el aspecto emocional, puede ser en el aspecto espiritual, que quedan heridas y debemos enfrentarlo, debemos enfrentar estas consecuencias porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es importante tomar en cuenta esto. Y hay diversas historias en la palabra de Dios donde vemos que la cosecha se obtiene al instante. Y quizá por eso muchos de nosotros no hemos considerado esto, porque no hemos experimentado consecuencias directas. Pero vemos en la palabra de Dios diversas personas que sí la obtuvieron en ese momento. La historia del sacerdote Elí no impidió, no detuvo la mundanalidad de sus hijos que estaban entrometiéndose en las cosas sagradas. ¿Y sabe qué fue lo que cosechó? Cosechó la muerte de sus 2 hijos. Y en el instante, el mismo día, también él perdió la vida. ¿Por qué? Porque es lo que sembró, es la cosecha, y ahí lo vemos de una manera muy gráfica, ¿verdad? Que sucede en el instante la consecuencia. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, cuando construyó ese gran imperio, esa gran ciudad de Babilonia, se atribuyó, dice la historia, la gloria, la soberanía, el poder. Él se posicionó como si él fuera Dios. Y en el momento, dice que un ángel, dice la historia que cosechó 7 años comiendo hierbas con las bestias de los campos. Ese fue el final de Nabucodonosor. Después de haberse tomado esta posición divina y haber sembrado todo esto, la consecuencia fue que terminó en el campo como una bestia, comiendo hierbas. En el Nuevo Testamento está el caso de Herodes, que comenzó a hablar como si él fuera el Mesías, comenzó a hablar como si él tuviera toda la soberanía del mundo. Y la historia dice que un ángel lo hirió y al instante cayó y se lo comieron los gusanos. También está la historia de Ananías y Zafira, que al atentar y al mentir contra Dios y al sembrar todo esto, su consecuencia no fue después de que pasaron muchos años, sino que en ese momento cayeron heridos de muerte. Salomón, aunque fue un hombre muy sabio, sembró carnalidad, sembró todas estas situaciones que no agradaban a Dios y la consecuencia fue esa. La consecuencia fue que el reino se dividió y el reino dividido, estas 2 naciones sembraron idolatría y la consecuencia fue que fueron llevados hacia el exilio. Entonces, Dios no puede ser burlado. Y en ocasiones la forma en la que esquivamos esto es que no nos llega la consecuencia en el presente. Pero reflexionemos que sí habrá una consecuencia en la eternidad. Job capítulo 4 versículo 8 dice, he visto que quien cultiva maldad y siembra desgracia, eso cosecha.
Y Oseas capítulo 8, verso 7, puesto que siembran viento, cosecharán tempestad. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y este primer lado de esta siembra nos confronta, ¿verdad? Con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, con lo que estamos sembrando, que quizá no está agradando a Dios. Nos exhorta y nos confronta a que esto tendrá una consecuencia, esto tendrá un efecto en nuestra eternidad. Y es importante reflexionar en eso, pero existe un segundo lado. El segundo lado nos habla de una semilla distinta, nos habla de esta siembra que producirá una cosecha, no de frutos de muerte, sino de vida eterna. Y dice el pasaje que el que siembra para el Espíritu cosecha la vida eterna. Y ahora Pablo nos quiere animar, animar a todos aquellos que sí están sembrando los frutos de vida, para que continúen haciendo esto, porque dice que si no desmayamos, un día obtendremos esta cosecha eterna. Y yo creo que es complicado hablar de esto porque a todos nosotros nos gusta ver los resultados de nuestras inversiones en el instante. Queremos ir al banco, invertir el dinero y al día siguiente tener el porcentaje al 100% de utilidades. Queremos iniciar una dieta y que al día siguiente bajemos todas las libras que tenemos de exceso. Queremos efectos al momento. Pero aquí Pablo nos está invitando, y la palabra de Dios nos está invitando a que sembremos algo hoy, pero que hoy no obtendremos la cosecha. Pero sí la vamos a obtener en algún momento. La vamos a obtener, dice, en la eternidad. Esta siembra es distinta, ¿verdad? A veces es desalentador que vivimos una vida en santidad y no hay nadie que nos aplauda. Nos esforzamos y no hay nadie que reconoce ese esfuerzo y no vemos resultados de personas felicitándonos y eso no agrada tanto. Es un poco desalentador, pero Pablo los desafía a la iglesia y nos desafía a todos nosotros a que habrá un tiempo de cosecha, habrá un tiempo de recompensa, habrá un tiempo donde todo lo que hayamos sembrado va a ser recompensado. Entonces busquemos enfocarnos en eso, sembremos para agradar el Espíritu y alcanzaremos la vida eterna. ¿Cómo podemos hacer esto en un mundo que celebra el desenfreno, celebra el libertinaje? Dice Pablo, no se cansen de hacer el bien. Simplemente, cuando tus fuerzas se estén desagotando, recuerda que tú debes seguir haciendo el bien. El ser humano fácilmente se cansa, ¿verdad? En ocasiones comienza a tener esta carencia de perseverancia, de pasión por las cosas de Dios y comienza a flaquear las fuerzas y se desanima simplemente. Y sobre todo, ¿verdad? Cuando no vemos resultados, pero cuando hablamos de hacer el bien, y viendo este contraste que Pablo habla a la iglesia de Gálatas, está hablando de todo lo que el fruto del Espíritu hace. En esta epístola encontramos cómo el Espíritu hace una obra en las personas y produce un fruto, y una vez que comienza a dar ese fruto, la palabra de Dios nos anima a que perseveremos en ese fruto, que andemos en esa vida del Espíritu y que incluso vivamos, dice, por el Espíritu. Son muchas expresiones de la vida del Espíritu y usted conoce cuál es el fruto del Espíritu. Entonces Pablo dice, enfoquémonos en que ese fruto sea un constante estilo de vida, una vida que ama, una vida que se alegra, una vida que persevera, que tiene fe, que todo lo que el Espíritu hace, que se pueda ver en sus prácticas diarias. Y dice Pablo, les aseguro que si ustedes siembran esto, va a ser una mejor cosecha que si ustedes siembran el rencor. Va a ser mejor una cosecha cuando ustedes siembran alegría que cuando ustedes siembran odio. Va a ser muy distinta la cosecha. Entonces pensemos, hermanos, que cuando nosotros expresamos amor, estamos sembrando para la eternidad. Cuando nosotros sembramos paciencia,
Quizá en el presente no vemos los efectos, no vemos los resultados, pero estamos sembrando para la eternidad. Pablo dice que todos los que viven este estilo de vida, podemos llamarlos como gente espiritual. Y a veces no nos gusta el adjetivo, ¿verdad? Porque nos pueden señalar y pueden decir, no nos gusta que nos llamen espirituales. Pero la palabra de Dios describe a alguien espiritual como aquella persona que nosotros debemos buscar ser. Porque una persona espiritual es una persona que vive en el Espíritu. Es una persona que es gobernada por el Espíritu. Y cuando el Espíritu nos gobierna, entonces alcanzamos nuestra mejor versión. Y podemos vivir una vida sana, una vida donde sembramos tantas cosas buenas y cosechamos tantas cosas buenas. Porque vivimos en esta dimensión del Espíritu. Pero Pablo hace algo que debe llevarnos a la reflexión a cada uno de nosotros. Porque quizá usted dice, no, pues yo sí me considero alguien 100% espiritual, yo estoy bien con Dios, yo me encuentro en una relación diaria y constante con Dios. Pero Pablo dice que esa relación que tenemos con Dios también debe ser una relación que sea sana con los de nuestro alrededor. Entonces alguien espiritual no es solamente alguien que está bien con Dios, porque pues nos encerraríamos, ¿verdad? Cada quien en su lugar y está bien con Dios. Pero dice que debemos estar bien con los de nuestro alrededor. Por eso Pablo en la última parte dice que aprovechemos cualquier oportunidad de hacer el bien a todos, porque se debe de reflejar en eso. Pero hace una mención más y dice, especialmente a los hermanos de la fe. Es decir, cuando nosotros estamos aquí reunidos como una familia de la fe, estamos aquí creyendo que estamos para tener una comunidad de fe, una comunidad donde podemos venir necesitados de amor fraternal y aquí encontrarlo. Podemos venir necesitados de un gozo y es aquí en la comunidad de la fe que lo podemos experimentar. Por eso la palabra de Dios dice que donde los hermanos habitan juntos y en armonía, es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Por eso nos congregamos, no tiene otro sentido más que venir aquí y sí ser bendecidos por la palabra de Dios, pero también ser bendecidos por la confraternidad del que está a nuestro lado. Por eso no desaproveche usted ninguna oportunidad de hacer el bien a todos, pero especialmente a los que estamos aquí en este lugar. Y ahorita al finalizar el culto, quizá no se vaya sin saludar a nadie, puede acercarse, saludar a alguien y comenzar a practicar estas cosas tan sencillas y tan prácticas que la palabra de Dios nos dice, especialmente a los hermanos de la fe. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8, fíjese lo que dice: en cuanto a ustedes, hermanos, esperen con paciencia la venida gloriosa del Señor. Como espera el labrador el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente que lleguen las lluvias de otoño y de primavera. Así ustedes tengan paciencia y buen ánimo, porque está próxima la venida gloriosa del Señor. Es decir, nosotros somos como esos sembradores y estamos sembrando, pero estamos en la espera de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y cuando venga, dice, nosotros tendremos el fruto de lo que hayamos sembrado. Pero esperemos pacientemente. Entonces yo creo que el mundo necesita personas que sí sean espirituales, pero no como un simple adjetivo, sino en la práctica. Personas que siembren todo esto que la palabra de Dios nos anima a sembrar. Y si nosotros sembramos para este lado del fruto del Espíritu, para agradar al Espíritu, obtendremos una cosecha de vida eterna. Eso es el mensaje de esta tarde. En este texto encontramos dos semillas, una buena y una mala. Encontramos dos sembradores, el sembrador espiritual y el sembrador carnal. Encontramos dos tipos de terrenos donde podemos sembrar, el terreno de la carne y el terreno del espíritu. Y encontramos dos cosechas, la vida o la muerte. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sembrar?
Esa es una realidad desde el Edén hasta el día de hoy. Todo lo que el hombre cosechare, eso sembrará. En una ocasión Jesús habló de esto con sus discípulos y les escribe el pasaje de la palabra de Dios que nos ilustra esto, está en Mateo 16, y están los discípulos cuestionando, haciendo muchas preguntas, y Jesús les dice a ellos: si alguien quiere ser discípulo mío, debe olvidarse de sí mismo, debe cargar con su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida por causa de mí, ese la encontrará. ¿De qué sirve entonces ganar el mundo entero si va a perder su vida? ¿O qué podrá qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? El Hijo del Hombre ya está a punto de venir revestido de la gloria del Padre y acompañado de sus ángeles. Cuando llegue, escuche, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Jesús les recuerda a sus discípulos: ustedes quizá por causa de mí van a experimentar mucho rechazo y mucha gente los va a señalar y van a decir: ellos no disfrutan la vida, ellos son fanáticos, están perdiendo su vida. Y Jesús está diciendo: pues ¿de qué le va a servir al hombre ganar el mundo, disfrutar tanto aquí, si va a perder la eternidad? No se dejen engañar, porque cuando venga el Hijo del Hombre, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Nosotros creemos que somos salvos no por las obras, somos salvos por la fe, pero también creemos que nuestras obras serán recompensadas en la eternidad. Y eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús debe hacernos conscientes de que ya no vivimos para la carne, vivimos para el Espíritu. Y debemos vivir para agradar al Espíritu. Y es una autonegación en la que a simple vista podrá parecer una pérdida, pero no es una pérdida, dice, sino que es una inversión para encontrar la verdadera vida. Pues ¿de qué va a servir disfrutar todos los placeres aquí en la tierra si vamos a enfrentar la condenación en la eternidad? Ganar el mundo entero y perder la vida. Un día Cristo regresará y recompensará conforme a nuestros hechos. Y esta es una palabra que tiene dos efectos. Nos confronta con el pecado que puede haber en nuestra vida, pero también nos alienta a seguir dando pasos en nuestra salvación. Y hay dos preguntas que debemos hacernos: ¿qué estamos sembrando? ¿Y qué queremos cosechar en la eternidad?